Continuamos con la segunda parte del episodio 4 con nuestra invitada especial, Esmeralda Velasco. Y ya después, el día que te dicen, tú ya estás lista ya pagaron por ti o no sé, o ya estás lista para irte, Sí. ¿qué pasa por tu mente? No, pues nos dieron un recorrido literal por todo el país. Para mí fue emocionante porque dije, ya nos vamos, Ujú. ya vamos con mi mamá. Y me dicen, a ustedes van a ser los últimos en llevarlos hasta el lugar donde tienen que llevar. ¿Por qué? Porque ustedes son de Alabama. Entonces, Ah, imagínate desde allá, desde la frontera, tenían que subir a todos los estados hasta arriba, literal nos dieron la vuelta hasta Nueva York, bajaron y hasta que ya hasta el último, porque Alabama era la última parada, porque de aquí la persona pues ya se vuelve a regresar para la frontera. wow. Entonces, no, y yo, este, ¿cómo no nos van a llevar primero? No, dice, vamos a ir primero a Arkansas y así para arriba y ya al último vamos a pasar dejándolos a ustedes, porque ya de ahí yo ya me regreso, dice. Y era una van, todavía me acuerdo, era una van. Bueno, me sirvió de paseo, te puedo decir, porque Colorado es un lugar que todavía lo tengo en la mente. En aquel tiempo era tiempo de nieve, no mucha, pero era tiempo de nieve. Al pasar ese estado fue como algo que para mí yo nunca había experimentado, ¿no? Imagínate viniendo de ese pueblo donde nunca había salido, mirar esas montañas enormes llenas de nieve y sin nunca haber visto la nieve, era para mí como el paseo de mi vida. Pero claro, no era tanto así porque en esa ven veníamos varias personas, o sea, era un espacio tan reducido donde veníamos. Ya cuando dejamos a las primeras dos personas, el señor, como en aquel tiempo no había GPS, todavía no existía, como existe ahora. No estoy tan vieja, pero bueno, no No, no existía la existía, magnitud de ahora. era puro mapa Puro mapa, sí, sí. exacto. Decía, vamos a agarrar este estatal y acá y allá y allá. Y llegó un momento en que yo hice como una conexión con el señor y me dice, bueno, ya que se fue la señora, dice que me venía ayudando, ¿por qué no me ayudas tú, muchacha? Dice, tú le sabes a esto, de perdida nada más para que me digas para dónde, dice, en qué highway vamos y ese tipo de cosas. Y yo, sí, claro. O sea, yo Sí, lo que me quería era escapar del espacio tan reducido donde me traían como, sardina. como sardina. Exactamente. Y yo, sí, claro. O sea, el asiento de enfrente va a ser mío, nada más para mí. Claro que sí. Y que me sientan enfrente con el bendito mapa. Y ahí dándolo todo de mí porque dije, este es el momento, es mi oportunidad, porque si no me van a mandar para atrás. Entonces ahí me ves, desde Colorado me traían enfrente, con el bendito mapa. Y claro, nos compraban esas benditas hamburguesas de $1 Creo que para ese, todos. era como la novedad y también y hasta Sí, decías, qué ricas son las hamburguesas. no, llegué ya hartada de eso, ¿verdad? Sí, ya llega un Sí, porque punto en era lo que más económico, o sea, tú sabes que te trae, ya con lo que le pagaron ya te tiene que dar de comer y de tomar y hasta que lleguen, ¿no? Entonces, no era como que uno traía dinero y, ay, cómpreme un pollo asado, sí, sí, ese tipo de cosas, ¿no? sí. Sí, yo creo que Era increíble. la primera hamburguesa hasta, ay, qué No, rica. Ya la segunda y sí, tercera es como que otra vez. no, nos llevamos casi 3 días, o sea, Wow, imagínate, nos llevamos casi 3 días, al llegar aquí a Alabama. Entonces, en wow. ese trayecto yo conozco muchos lugares, bueno, claro, la carretera, ¿verdad? O Sí, sea, sí. ciudades y ese tipo de cosas. Ciudades enormes, que para mí eran enormes en ese momento, de casas de palitos en aquel tiempo donde yo vivía. Todavía no hacían casas tan grandes ¿cómo? De cemento Sí, o sí. de block. Ujú. Entonces, el yo mirar eso era como, fue otra perspectiva para mí, ¿no? Ese es un lugar enorme. Yo sentía como que no cabía Ujú. de emoción, Sí. ¿ves? Era para mí algo nuevo, era algo para mí muy bonito, a pesar de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Ujú. Era algo muy bonito. Y ya cuando finalmente ves el letrero que dice Sweet Home Alabama. No, ni lo vi. Pues uno que va a saber que va a haber letreros. Ni lo vi, solamente me acuerdo que el señor hace la llamada
dice, ya estamos como a 5 horas de llegar a donde vamos a llegar, porque bueno, mi mamá en aquel tiempo vivía en Decatur, no aquí en Birmingham. Ah, Entonces ella vivía en Decatur, de hecho toda su vida vivió ahí en Decatur. Le llaman a ella y le dicen, no, pues estamos como a 5 horas de llegar. Nos vamos a ver en ¿cómo se llama se llamaba esa tienda? Tenía una letra, la K de tu nombre. sí, sí. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba, la Big K o algo así, no me acuerdo. El chiste que estaba, me acuerdo de esa tienda por esa letra. Ujú. Ya no existe, obvio, ya la quitaron, ya ni existe en ninguna de los estados. Pero bueno, le dicen, nos vamos a ver allí, este es el lugar más cercano para ustedes. Nos vamos a ver allí, ¿qué será? Las 9 de la noche cuando llegamos. Y yo ya me quería bajar, o sea, ya me quería bajar del carro. Decía, no, tienes que esperar a que llegue tu mamá. Ya que llegue tu mamá y nos dé la otra parte del dinero, entonces nosotros les vamos a dar luz verde para bajarse. O sea, Ay, ni aún así, o sea, estaba secuestrada, literal, dijeras sí, tú. sí, sí, sí. Increíble. Y yo, bueno, está bien, bueno, aquí esperamos. Y ya llega mi mamá, llega mi padrastro, que él tuvo, se podría decir que él tuvo mucho que ver en que yo llegara. Él es una persona que más adelante te voy a estar contando de él, Ujú. pero le agradezco mucho la oportunidad que hizo con mi mamá para traerme. En aquel tiempo me acuerdo que pagaron como $1,000 Ujú. Wow. por cada persona, pero era mucho, ¿no? En aquel Sí, tiempo. sí, Acuérdate sí. que no ganaban tanto. Ujú. Ellos trabajaban en una fábrica de banderas y, ¿qué será? Ellos ganaban alrededor de 220, $250 por semana. Wow. Imagínate. Entonces le pagan al señor y ya nos da luz verde para bajar. Bajamos, pues yo abrazo a mi mamá. Fue como, ay, por fin yo llegué, estaba emocionada. Y ahora aquí, ¿qué se come o qué? Tengo hambre y no me den hamburguesas. Sí, o sea, literal. Le digo a mi mamá, dice, no, aquí vivimos cerquita, estamos aquí como a 5 minutos, eran unos apartamentos, de hecho todavía existen. Cada Ujú. vez que me doy la oportunidad o pasamos por allí, de hecho le digo a mi esposo, mira, en este lugar viví, fue el lugar donde yo llegué, se llaman Los Cardenales, Ujú. los apartamentos donde vivían puros hispanos Wow. en aquel tiempo. Entonces llegamos y yo veo su apartamento, estaba limpio, bonito. Le digo, ¿aquí vives? Ujú. O sea, yo en mi mente tan chiquita le digo a mi mamá, ¿aquí vives? Sí. Tenía una cocina, o sea, ya, tú sabes que en tu tierra, bueno, al menos yo, Ujú. eran fogones, o sea, todos Sí, no llegábamos a estufas, sí, 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 eran hornillas, le llamaban allá. sí. Este, y literal la mesa la hizo mi abuelo en aquel momento, ¿me entiendes? Era Ujú. madera encima de madera. Sí. El mirar aquí algo tan diferente fue como, ¿qué te puedo decir? No sé, fue algo tan emocionante al momento. Sentía como que había salido, como te mencioné, de un lugar que pensé no iba a salir nunca. Eh, Empecé a mirar diferentes cosas y yo lo primero que le dije a mi mamá, no, pues Ujú. yo te quiero ayudar a trabajar. Y me dice, ¿sabes qué? Tú no viniste a trabajar, tú viniste a estudiar. Y dice, descánsate esta semana y la próxima ya vas a ir a la escuela, te vamos a ir a inscribir a la escuela. Y yo, ay Dios, no me salvé. Yo pensé que ibas a decir, qué emoción, voy a ir a la escuela. No, yo casi no me gustaba mucho la escuela, te comento, o sea, yo soy sincera, casi la escuela no me gustaba mucho. Y me dice, ¿vas a ir a la escuela? Ay, no. Y yo dije, ¿y aquí cómo? ¿Dónde? Ujú. No, pues ya, de hecho, conozco una señora que se llama Gloria, ella hace taxes ahí en Diquero, de hecho, seguimos siendo amigas después de tantísimo tiempo. Ujú. Ella conoció a mis padres y le empezó a orientar, ¿no? A dónde ir, qué hacer y ese tipo de cosas. Van y me escriben a la escuela, ya voy yo, y dijo, Dios mío, esta escuela es enorme, o sea, yo vengo de un aula donde todos cabíamos, Sí. Dices, me voy a perder en la donde escuela. no, literal sí me perdí. Llegó un momento en que no sabía ni para dónde correr. De hecho, esa escuela todavía está ahí, se llama Ah, Brookhaven Middle School. Entonces llego allí y ya llega el lunes y paz para la escuela, ¿no? Enfrente de mí vivía un señor, o vive todavía, un señor que en aquel tiempo raiteaba a los niños, porque sí pasaba el autobús, pero
literalmente éramos muchos latinitos ahí en esos Ujú. apartamentos. Sí, sí. Entonces dice mi mamá, para que estés más segura, el señor de enfrente te va a llevar junto con otros niños que también viven en los apartamentos. Ujú. Y ya dice el señor, sí, súbanse tal. A las 3 en punto, dice, voy a estar al lado del bote de basura que está a tal puerta, ¿no? Ujú. Allá los veo. Sí. Y córranle porque no se quedan. Y ahí me ves en el primer día de escuela, con mucho miedo, todos hablando otro idioma, otro lenguaje que ni tan siquiera yo había escuchado. O sea, sí sabía que había inglés, pero nunca lo había escuchado tan fluido, ¿no? Como lo Ujú. es aquí en las escuelas. Sí. La maestra habla y habla y habla y yo, ¿qué dijo? Apunta en el pizarrón, porque en aquel tiempo, gracias a Dios, todavía se apuntaba en el pizarrón. Sí. Siempre lo que hacía yo era escribir todo en mi libreta, así fuera nada más una nota tan chiquita que ella dijera, pero yo no la entendía. Entonces, en aquel tiempo me compraron un diccionario tan grande Ujú. para poder traducir, porque no había el bendito Google Sí, que te sí. tradujera. Eso, sí nos tocó todo eso, ¿verdad? Sí, sí, era Literal increíble. estudiarlo. Sí. Sí, ahí me ves traduciendo palabra por palabra, palabra por palabra, hasta que, ok, la T, la H y la I quiere decir él o la, o sea, ahí voy Ujú. yo, ¿no? Mezclando. Y ya poco a poco trataba de comunicarme con mis maestros. Había una maestra muy dulce ella, no recuerdo muy bien su nombre, pero ella siempre trataba como de ayudarnos, ¿no? Era la clase de inglés Ujú. en aquel tiempo, de ESL, Ujú. y trataba lo más posible de que nosotros entendiéramos. Llegó un momento en que la persona que trabajaba en el mostrador de la escuela miró que yo tenía ¿cómo se podría decir? Una discapacidad. Ujú. Em, y me dice, Esmeralda, dice, ¿por qué no le dice a tu mamá que venga? Y yo, sí, claro. Una de las cosas por las que yo decidí o tomar la oportunidad de emigrar fue también para eso, Ujú. porque sabía que en mi pueblo nunca iba a poder tener la posibilidad de cambiar esa discapacidad que yo tenía. Ujú. Necesitaba un lugar más grande, oportunidades diferentes. Entonces, llaman a mi mamá y le dicen, notamos que su hija tiene una discapacidad, ¿no? Yo era la única, me imagino, que tenía eso. Ujú. Era tan obvio. Yo nací sin ver con un ojo, o sea, Ujú. uno de mis ojos no tengo vista Ujú. y es color blanco, o sea, literal es de otro color. Ujú. Tal vez no se desarrolló como debería, no sabemos qué pasó. El chiste es que la señora, gracias a Dios, le menciona a mi mamá, mira, por parte de la escuela podemos ver la manera de ayudarla. Ah. Y sí, y lo hacen. O sea, fue algo como, ¿en serio? Y yo, ¿va a pasar? ¿En serio va a pasar? Sí. Tienen una cita, empezaron a averiguar dónde y cómo. El chiste que todavía me sigo tratando con esos doctores, gracias a Dios, aquí en Birmingham. Ujú. Nos mandan a Birmingham a mirar un oculista Ujú. y le dicen a mi mamá, mira, tenemos dos opciones. Una es ponerle una prótesis y la otra es extraer completo su ojo y ponerle la prótesis completa. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia? Le dice mi mamá. Bueno, que el extraérsela completa, pues no lo va a poder mover, va Ujú. a ser estático. Ujú. Y la otra, pues sí lo va a poder mover. Ujú. Entonces yo rápido levanto la mano, no, la primera. Ujú. Okay. Y ya procedemos a ese proceso y gracias a Dios ahí es donde no es que me acomplejaba, sino que en ese momento, o me imagino que todavía, ¿no? Hay gente que no entiende que hay niños con discapacidades, Ujú. que hay personas que no deciden hacer así. Claro, claro. Exactamente. Y muchos niños son crueles, ¿ves? Bastante bullying. Sí. Exactamente, sí. En aquel tiempo no lo hicieron, literalmente no. Todos mis compañeros me trataron muy bien, como que sí me preguntaron, bueno, ¿qué pasó? Pero ya de ahí en fuera, nunca nadie tocó el tema. Y aún todavía tengo amistades de ellos. De hecho, todavía los tengo en mi Facebook. Ujú. Y todavía miro sus vidas, ellos ven la mía.
Y te puedo decir que muchas de las veces, a veces uno hace amistades que aunque no te hables literalmente todos los días y tomes café con ellos, no quiere decir que no sean tus amistades, tus amigos, porque el día que los miras dices, ah, ok, te saludan, o sea, te dan el abrazo que tanto anhela uno en un momento cuando ves a una persona querida. Sí, sí, sí. Pero sí, sí les agradezco mucho a ellos porque sin ellos en aquel momento cuando entré a esa escuela no hubiera podido llegar a esas clases, yo me perdía, yo pedía favor, por favor llévenme a la clase, no sé para dónde es, o sea, era una escuela grande y no sabía ni en qué aula tenía que llegar, ¿no? Ujú, Pero era algo muy, muy bonito también. Poco a poco dije, no, yo tengo que empezar a memorizarme los pasillos ujú. para poder llegar yo sola y dejar de pedir favores, ¿no? Sí, y que aparte, bueno, ahora ya hay escuelas incluso que tienen maestros en español y todo el Sí, servicio en en aquel español. tiempo. En aquel Sí, tiempo sí le sufría uno. ¿Cómo hacías sí, en como aquel para ir tiempo al sí. baño y el Ah, lunch? Todo eso, cuéntame la ay, no. aventura. Ay, no, increíble. O sea, siempre le decía a un compañero o compañera que le dijera a la maestra que necesitaba ir al baño. Y yo, ¿cómo se dice ir al baño? ¿No? Y me empiezan a decir, Dios, mejor dile tú. Más fácil, si no, ¿qué me voy a hacer? Más fácil. Más fácil. Y ya poco a poco uno iba aprendiendo, uno iba empezando es que el querer es poder, ¿no? Entonces te tienes que poner las pilas, sí o sí, y yo ahí me ves con ese bendito diccionario tratando de memorizarme y memorizar y memorizar. El chiste es que te aprendo un poco inglés al año, casi al año, empiezo a comunicarme un poquito con los maestros y ya como que uno se siente como, ay, ok, ya estoy un poquito más Independiente. como que respiro, exactamente. Ya no estoy a cada rato, ayúdame, 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 o para dónde voy, o qué hago, a quién le pregunto, ¿no? Y, Ujú. y esa persona que trabajaba en ese mostrador me ayudó muchísimo también, esa señora. Ella era como la persona que está en la escuela que habla español e inglés, ¿no? Ah, sí, sí. Que ayuda. Sí, sí. Que siempre tienen Ujú, una persona bilingüe que yo siempre digo, exacto. ay, qué bueno que hacen eso, porque deja tú que no es el trauma para los papás, que también les va un poquito mal por no poderse comunicar, pero es una gran bendición porque los niños no se sienten Sí, tan perdidos, ¿no? Por lo menos saben que exactamente. llegando alguien, alguien te va a escuchar en tu idioma. Y, Exactamente. y cuando llegabas a la casa, ¿te tocó en algún punto ser traductor de la casa o tus papás hablaban inglés? Bueno, tu papá y tu Pues mamá y tu bueno. padrastro. Bueno, sí, sí, llegó un momento y por eso mismo fue que yo intenté aprender, ¿sabes? Porque mi padrastro tenía citas con el médico. Era difícil que llevaras a una persona antes. Bueno, te estoy hablando del año 2003. Cuando ibas a una cita médica, tú tenías que llevar a tu traductor. Ujú, Tú sí. tenías que llevar a la persona, pagarle el día, o sea, literal la que te va a ayudar, ¿no? Con la comida y raite y todo. No había como ahorita que vas al médico y dices, ay, no, pues no hablo inglés, póngame el, Te el esperas traductor de a español, que ¿no? llegue el intérprete, sí. Sí, exactamente, no había. Entonces, él siempre padeció como, ¿qué será? De supresión, de ese tipo de cosas que siempre lo trataban. Ujú, Entonces llegó un momento en que lo refieren a una oficina donde le iban a hacer un examen un poquito más profundo. ujú, Y me dice, mija, pues es que no encontré quién. Dice, ¿será que tú me puedas ayudar? Y yo digo, bueno, pues no lo hablo así perfectamente, pero pues ya me defiendo. Entonces, vamos, sí, ahí aprendemos y vemos qué hacemos. Y ujú. ya enseñas y en lo poquitas palabras que yo podía, pues salimos, ¿ves? Salimos de esa cita y yo emocionada, ¿no? Porque ya sentía como que aportaba. Ujú. Ellos han sido muy buenos conmigo, de hecho siempre fueron muy buenos conmigo, muy trabajadores, personas que no salían ni a fiestas ni a nada. O sea, mi padrastro y mi mamá fueron personas muy enfocadas aquí en Estados Unidos, sus taxas siempre al día. O sea, eran unas personas tan correctas que te juro que si todos los hispanos hiciéramos lo mismo, Sería de otra verdad, a cosa. veces, sí, sí, a veces nos pasamos un poquito. Sí, nos Pero sí, confiamos, ellos ¿no? fueron.
Sí, ellos fueron personas muy rectas. Ellos, como te comento, trabajaban en esas banderas. Entraban a las 6 de la mañana, salían a las 5 de la tarde. Así que yo cuando regresaba de la escuela, de las 3 a las 5, yo trataba de ver qué me hacía de comer. Unas tortillas ahí mal hechas, pero se las hacía. El chiste era esperarlos, era verlos, ¿no? Ujú. Y también tratar de apoyar, ¿no? Porque ya me estaba dando cuenta que Estados Unidos era apoyarse mutuamente todos en ese lugar donde uno vivía, ¿no? Sí. De perdida pagarles un poquito del estudio que ellos me estaban dando, ¿no? Porque muchos no tienen la posibilidad de llegar aquí y estudiar, Ujú. no, Sí, no tienen esa posibilidad. sí. Literal, en aquel tiempo había una fábrica que se puede decir que contrataba personas menores de edad, 15 años, posiblemente 14 años, cuando ya ves que en aquel tiempo te sacaban esas IDs chuecas. Sí, los chocolates. Ujú. Exactamente, entonces te ibas a la fábrica de CDs y de no, pues quiero trabajar. Y como ahí hay turnos hasta para echar para arriba, Ujú. entonces sí, tú dale, dale, entra a trabajar. Ni cuenta se daban si eran menor de edad, si eran mayor de edad. Ellos lo que les preocupaba era la producción, ¿no? Ujú. Sí, y el hecho de estudiar era un privilegio en ese momento. Sí, sí, recuerdo que no Ujú. todos tenían ese privilegio y algunos hasta de hecho querían ir a la escuela, pero pues Ujú. tenían que, no sé, pagar el brinco, ayudar a la Sí, familia con la renta y todo eso, entonces exactamente, tenían esa oportunidad de aprovechar de que ya estando en los Estados Unidos, pues empezar su escuela para poder exacto, igual también aprender el idioma y todo, ¿no? exacto, exacto. Era un privilegio. Sí, y después, ¿cómo sigue tu vida, Esmeralda? ¿Cómo era la comunicación con las personas que dejaste en tu país? ¿Cómo era todo eso? Bueno, pues le llamábamos cada semana en aquel tiempo, pues ya ves que le poníamos al teléfono la bendita tarjeta de minutos. Sí, sí, Y no, sí. ya estoy vieja, No, increíble. no, sí, sí. Comprabas la tarjeta y pues ya comprabas por 20 minutos, una hora y le llamábamos a mi abuelita, que como estaba, pero por cierto, teníamos que hablarle a la casa de fulanito para que le fuera a avisar que le íbamos a llamar en 15 minutos Sí, para sí, que regresara, porque no nos podíamos dar el privilegio de estar en la llamada porque se iban a ir los minutos. sí. Entonces así era como nos comunicábamos con ella. Yo casi no fui muy, se puede decir, apegada a los demás familiares, a mis primas, sí, las saludaba y eso, pero no era como que ellas iban a ir al teléfono para platicar conmigo, ¿no? Ujú, sí, Casi sí. más que nada fue mi abuelita, fue la que más iba, la que le llamábamos, a la que le mandábamos su dinero para que fuera a cobrar, ¿no? Tú sabes la clave, Ujú, la famosa clave, sí. la famosa clave, ¿no? Llévate el papelito y el lápiz. Ujú, y apúntale bien porque es dinero que se pierde. No te lo da. Sí, sí, Ni sí, que- sí. y ni cómo te llame la persona desde allá donde iba a cobrar, ¿no? O sea, no había teléfonos, No, no estaba tan accesible. y creo que teníamos que ser súper listos, ponernos bien abusados porque todas estas maneras tan precarias que había en aquellos tiempos, si te Sí, equivocabas era pérdida de dinero y no había ni cómo sí, el reclamar. pasaje, Sí, 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 no, sí. exacto, Sí. era increíble. ¿Y tú te acuerdas cómo fue la primer llamada que le hicieron a tu abuelita para decirle, ya estoy acá en los Estados Unidos? Sí, claro, fue algo emocionante cuando le llamamos y ella lo primero que dice, ¿y mi hija? Ujú, ¿Llegó? ¿Llegó sí, mi hija? sí, Y sí, sí, ma, acá estoy, porque yo le decía ma, ¿no? Porque sí, ella sí. fue la que me trajo siempre. Ujú, Entonces, le decía, sí, ma, aquí estoy ya estoy con mi mamá, mira, ya estamos aquí, está bien bonito aquí donde ella vive. O sea, yo empezaba a describir de arriba a abajo dónde estaba. ujú, Y ella me decía, no, está bien, mija, échale ganas, vas a ir a la escuela, dice tu mamá, échale ganas allá para que aprendas, algún día vas a regresar y verás que va a haber más oportunidades, ¿no? Porque el lugar de donde somos nosotros, pues como dices o mencionaste tú al principio, pues es Quintana Roo, un lugar turístico, un lugar de muchas playas, un lugar donde el inglés es fundamental. Una persona que habla inglés allá, pues literal, gana súper bien. ujú, Entonces, el hecho de llegar aquí, aprender el idioma, pues era una oportunidad enorme tanto aquí como allá. ujú, Entonces es lo que ella mencionaba siempre. Ujú. ujú. ¿Y tenías en ese momento la idea de decir voy a regresar? ¿O solamente Sí, era claro.
era una ilusión que le decías a tu abuelita, sí, sí, voy a regresar, pero de corazón sí querías regresar. Aunque el miedo la quiso vencer, respiró profundo otra vez. Soy esa mujer valiente.